Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a presentar la tarea académica número 3 de la semana 17. Nuestro grupo está forjado por Katy, Stephanie, Estacio Fabián, Lozada García, Cielo Antonella, Mayra Matos Gallardo y Yareli Darlín Solís Niño. Vamos a presentar lo que es los temas de atención, concentración. También vamos a presentar lo que es la inteligencia. Vamos a presentar lo que es la memoria y el pensamiento. Y también vamos a presentar lo que es lenguaje y percepción. La percepción es el proceso mediante los seres humanos y los seres vivos organizan, interpretan y dan sentido a la información sensorial que reciben del entorno. Esta información llega a través de nuestros 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Como ello también podemos tener dos tipos de ejemplos, como la percepción gustativa, que es a través de una manzana que podemos recibir un sabor dulce o un sabor ácido dependiendo de su variedad. Como también tenemos la otra, que es la percepción olfativa, que es cuando reconocemos olores de algún aroma, de una flor que nos ha hecho un recuerdo o una experiencia vivida que hemos tenido nosotros. El lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación que permite a los seres humanos expresar pensamientos, ideas, emociones, deseos e información a través de sonidos, palabras, gestos o símbolos. Asimismo tenemos el lenguaje verbal, que es cuando hablamos con una conversación diaria con una persona o algo así. También tenemos el lenguaje verbal escrito, que son a través de cartas, mensajes por WhatsApp, correo o diversas plataformas que hay hoy en día. Como el lenguaje no verbal, que son a través de gestos, señales, así. Y asimismo el lenguaje simbólico, que son a través de señales de tránsito, como el semáforo. Cuando tú vas a cruzar la pista, lo puedes ver, eso es lo que te da una señal. Buenas noches, profesor. Hoy día vamos a hablar de un tema con importancia que es la atención y la concentración. Primero vamos con la atención. ¿Qué es la atención? La atención es la capacidad que poseemos para concentrar nuestras actividades cognitivas y pensamientos en una determinada actividad. Cuando prestamos atención a algo, nos ponemos en una situación más idónea para percibir mejor un estímulo o incentivo. La atención involuntaria es cuando nuestra atención está determinada por los estímulos a nuestro alrededor. Prestamos atención a algo sin que lo hagamos de forma intencionada. Por ejemplo, cuando suena un petardo cerca nuestro, cuando tenemos un fuerte dolor de muelas que atrae nuestra percepción a esa molestia, o cuando hace tanto calor que no paramos de sudar y casi no podemos pensar en otra cosa que es en la temperatura. La atención voluntaria. En este caso prestamos atención de algo o de una forma intencionada. No es un estímulo en el que capta nuestra atención, sino que hay motivación por nuestra parte para centrar nuestro pensamiento en algo. Por ejemplo, si quieres comprarte un coche nuevo y estás mirándolo o estás mirando modelos, es posible que transites por calles fijándote en los modelos de coches que ves, o en alguien que busca un cambio radical en su pelo se fijará en el estilo de cabello de las personas que ve a su alrededor. La concentración. ¿Qué es la concentración? Es la capacidad que poseemos para fijar la atención sobre una idea o actividad de forma selectiva sin permitir que interfieran otros elementos. En muchos casos, el poder de concentración es algo natural e instantáneo, es decir, no te plantes en concentrarte en escribir un mail o leer una noticia, simplemente lo logras directamente. Sin embargo, hay algunas personas que les cuesta mucho concentrarse, les exige un esfuerzo mayor de la voluntad para poder terminar esas tareas. ¿Qué técnicas favorecen la concentración? Si la falta de concentración se debe a un problema de cansancio, estrés, depresión o TDA, es importante tratar ese problema para reducir los síntomas asociados en cualquier caso. Siempre ayudan técnicas de concentración como crear un buen ambiente, evitar las interrupciones, practicar técnicas de relajación, crear las condiciones físicas y psicológicas adecuadas, dormir lo suficiente, no abusar del tabaco, el alcohol o el café.
Hola, te habla Mayra Matos y el día de hoy te explicaré un poco sobre la memoria y el pensamiento. ¿Sabías que la memoria es una de las capacidades cognitivas más importantes del cerebro? A partir de los 40 años es probable notar que la memoria no es tan eficiente como en la juventud. Dicho esto, la memoria es un proceso mental que implica la habilidad de almacenar y recuperar datos, resultando esencial para el proceso de aprendizaje. Se segmenta en 3 fases: codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación son los datos recibidos que se transforman en una representación mental, ya sea visual, sonora o semántica. El almacenamiento es cuando la información se consolida en las redes neuronales del cuerpo, y la recuperación es cuando los recuerdos se traen a la conciencia. La memoria puede surgir de manera libre y consciente, o surgir de manera inesperada. Hay varias formas de memoria, desde la efímera, que guarda los datos por unos instantes o segundos, hasta la persistente, que los custodia durante décadas. Algunos casos de la memoria en su condición de proceso cognitivo incluyen recordar el nombre de tus progenitores, el lugar en el que resides o la capital de tu país, memorizar un encuentro laboral, el nombre de un cliente o la clave de un ordenador, entender el camino que debemos seguir al manejar un automóvil o recordar dónde lo dejamos parqueado, etc. Por otro lado, el pensamiento es un proceso mental esencial que facilita a las personas la integración de información y la formación de vínculos entre los datos que la conforman. El pensamiento cognitivo es un proceso mental que ocurre en el cerebro mediante la interacción de las neuronas y que resulta esencial para numerosas actividades cotidianas. Se emplea el pensamiento cognitivo para adquirir, analizar, leer, pensar, retener, juzgar, solucionar problemas y concentrarse. El razonamiento es un proceso orientado que contribuye a ordenar la realidad que nos envuelve, recolectando y estructurando los datos que obtenemos. Los pensamientos son conceptos, memorias y convicciones en movimientos vinculados entre ellos. La inteligencia es una de las capacidades humanas más estudiadas y debatidas. Se define generalmente como la habilidad para aprender, razonar, resolver problemas y adaptarse a diferentes entornos. Sin embargo, su naturaleza es compleja y los investigadores han propuesto distintas teorías para comprenderla. Una de las más influyentes es la teoría diárquica de la inteligencia, desarrollada por Robert Sternberg en 1985. Sternberg plantea que la inteligencia no es la única habilidad medible por pruebas estandarizadas, sino un conjunto integrado de capacidades que permiten a las personas adaptarse y tener éxito en distintos contextos. Según su teoría, la inteligencia se compone de 3 dimensiones principales: inteligencia analítica, inteligencia creativa, inteligencia práctica. En la inteligencia analítica, este componente se refiere a las habilidades relacionadas con el pensamiento lógico y la resolución de problemas estructurados. Es la forma de inteligencia que suele evaluarse en exámenes académicos y pruebas de coeficiencia intelectual. Implica analizar situaciones, evaluar opciones y encontrar soluciones óptimas. Por ejemplo, resolver problemas matemáticos o identificar patrones en datos son ejemplos de este tipo de inteligencia. Inteligencia creativa. La inteligencia creativa está vinculada a la capacidad de pensar de manera original y generar ideas innovadoras. Esta dimensión se activa cuando enfrentamos situaciones nuevas o poco convencionales, donde se requiere una perspectiva diferente para encontrar soluciones. Un ejemplo puede ser el trabajo de un artista que crea una obra única o de un científico que desarrolla una teoría revolucionaria. La inteligencia práctica. Finalmente, la inteligencia práctica se relaciona con la habilidad para manejar los desafíos cotidianos y adaptarse al entorno. Este tipo de inteligencia se refleja en la capacidad de aplicar conocimientos en contextos reales y resolver problemas del día a día. Por ejemplo, tomar decisiones efectivas
en una negociación o encontrar formas eficientes de realizar una tarea en el trabajo. La importancia de la teoría diárquica significa porque amplia la definición de inteligencia más allá de lo puramente académico. Según él, las tres dimensiones son interdependientes y necesarias para el éxito de la vida. Por ejemplo, alguien con inteligencia analítica puede resolver problemas teóricos, pero necesitará inteligencia práctica para aplicar esos conocimientos y creatividad para innovar en su campo. En resumen, la teoría diárquica de la inteligencia nos invita a adoptar una visión más amplia y equilibrada de lo que significa ser inteligente. Este enfoque nos permite valorar diferentes formas de talento y reconocer que la inteligencia se manifiesta de manera diversa en cada persona, dependiendo de su contexto y experiencias. Muchas gracias.